Voy a hablar con el señor licenciado Vicente Cuellar. No voy a hablar con el rector porque no vamos a hablar de cosas de universidad. Aunque no puedo sustraer algo. ¿Qué va a pasar con lo del censo? He visto muy buena toma de posiciones de muchos de ustedes, los alcaldes, presidente de consejo municipal, gobernadores y algunos rectores que tienen una línea muy clara. Este censo no vale. Carlos, mira, me quedo con esas palabras. Este censo no vale. Nosotros logramos articular un equipo técnico de los técnicos de la universidad, la gobernación y la alcaldía, y trabajamos en esta primera fase con los datos del INE, exactamente con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Y ahí se llega a determinar una diferencia de casi 380.000 ciudadanos que no han sido contados en Santa Cruz. Nosotros, para graficar la magnitud de lo que significan estos Sumado a 380.000. 380, el resultado que dieron ellos da más o menos 1.000.000. Así es. Entonces, para mostrar de otra manera estos números, decíamos, es como si hubiesen desaparecido 35 municipios pequeños en Santa Cruz, o es como si hubiese desaparecido Montero, Guarne y parte del Condado. Claro. Y obviamente que eso no ha ocurrido. Sí. Esos municipios existen, la gente vive en esos lugares. Pero además hay un dato que también es revelador. Desde el 2012 a la fecha, la mancha urbana en la ciudad más o menos se ha extendido en más de 8.000 hectáreas. Si nosotros utilizamos los argumentos que daba el director del INE de que en Santa Cruz la mayor parte de la gente prefiere criar una mascota, un gatito, un perrito, ¿será que en esas más de 8.000 hectáreas, claro, será que en esas más de 8.000 hectáreas viven solamente gatitos, viven perritos? Entonces, los resultados no cuadran, Carlos. Este censo ha sido mal hecho. Y fíjate que el tiempo nos da la razón. Nosotros habíamos observado que había un error en la actualización cartográfica. Nosotros decíamos, de acuerdo a los manuales del UNPA y de esos organismos internacionales que venían acompañando el tema del censo, la actualización cartográfica se debe empezar en el campo y terminar en las ciudades más pobladas, por la alta movilidad ciudadana. El INE hizo al revés de lo que mandan estos manuales. Claro, primero hizo la actualización en las ciudades y terminó en el campo. Mira, Carlos, hace un año atrás, varios condominios estaban deshabitados o sencillamente no existían. Porque este pueblo va creciendo dinámico, producto pues de su gente y de la gente que viene. Entonces, ¿cómo podemos nosotros confiar en esa actualización cartográfica? Pero es más, mire el descaro. Arandia dice, este censo ha sido tan bien hecho que no nos faltaron ni nos sobraron boletas. Y yo le decía, oiga, ¿y cuál ha sido la incidencia en términos porcentuales del traslado de gente ese día del censo? ¿Por qué? Porque si aquí se hizo la actualización cartográfica, aquí se hizo la segmentación. La segmentación es para ver cuántas boletas le voy a dar a cada encuestador. Y mucha gente el día del censo se fueron a sus lugares de origen, por lo tanto aquí tuvo que haberle sobrado boleta. Claro. Y allá en los otros lugares tuvo que haberle faltado boleta. Claro. Entonces, no está bien hecho, ¿no? Ha hecho una reunión el otro día, nosotros no hemos asistido, pero ¿por qué no hemos asistido? Por seriedad. Nosotros le enviamos una carta al director del INE y le dijimos, señor, proporciónenos esta información. Por darte una idea. Queremos nosotros saber cantidad de habitantes por edad y sexo y desagregado por departamento. Primera pregunta que le hicimos. No la quieren dar. No la quieren dar. ¿Por qué? Porque con esa información nosotros podemos de repente procesar y determinar los sesgos que hay. Pero acordate que la señora segunda del INE dijo que estamos construyendo un censo hace 4 días atrás en Red 1. ¿Qué puedes esperar de eso? Oiga, el censo se lo construye en marzo, ¿no? Claro. Mira el censo, pues, hay una etapa en realidad presensal. Claro. Ahí
Ahí se empieza a comienza la construir, construcción, ahí claro, empieza la construcción. claro. ¿Por qué? Porque tenés que primero tener todo el equipamiento necesario, tenés que capacitar a todo el personal, tenés que empezar a hacer la actualización cartográfica, tenés que hacer la segmentación, tenés que hacer un censo experimental, todo los elementos que te garanticen un buen resultado, tenés que hacerlo en la etapa presencial. Porque ya en el día del relevamiento de la información o del empadronamiento, no pueden fallar las cosas. ¿Por qué? Porque eso va a influir en los resultados. Hay un dato, pues, que realmente para mí es preocupante. A ver, el INE hizo una proyección el año 2022 y dijo, ¿saben qué? El 2024 se proyecta que Bolivia va a tener 12.232.000 habitantes, 232.252 habitantes. Bien, ya tenían índices de fecundidad, tenían mortalidad, Pero además, tenían, eso es anual, ¿no? ya tenían los datos de cuántas personas habían fallecido por el COVID. Oiga, hicieron una proyección así, 12.232.252 habitantes. ¿Por qué puede haber una diferencia de casi 1.000.000? Claro. Entonces, yo el otro día le decía en un medio, oiga, si así manejan las estadísticas, ¿cómo hacen la proyección para calcular el IPC? ¿Cómo hacen la proyección para la Claro, inflación? lo ¿Cómo mismo. hacen la proyección para el tema del crecimiento? Lo Entonces, dibujan todo, po. todo lo dibujan. No es serio, porque ellos no me van a decir que ese día del empadronamiento, recién se enteraron de que habían fallecido en el COVID, recién se enteraron del índice de fecundidad. Ellos manejaron datos reales. Entonces, Sí. algo no cuadra. Y es más, mira, esto, y lo voy a decir por primera vez, nosotros tenemos un geógrafo ahí en nuestro equipo técnico y ha sacado fotografías al azar de algunos municipios de otros departamentos. No cuadran la cantidad de inmuebles que hay con la Con la cantidad gente. poblacional. Claro. Hay un municipio que pareciera que en cada casa viven alrededor de 200, 250 Claro, es el que personas. creció más de 500.000, Entonces, 500%. entonces algo no cuadra. Sí. No está bien eso. O sea, no lo van a Ahora, aceptar. no lo aceptamos, ¿no? Esperamos sí que nos manden la información. Y el otro día convocó una reunión que para nosotros no era una reunión técnica. Invitó al Pacto de Unidad, Sí. invitó a los movimientos sociales, Política, invitó a los 100%. Bartolinas. ¿Qué quieren hacer? Legalizar algo que ellos saben que está mal. ¿Por qué? Porque si se comprueba que hicieron mal su trabajo, cometieron pues daño económico al Estado. Claro. Hay responsabilidad civil, Ahora, responsabilidad penal. ¿cómo entendés lo que ha pasado con los representantes de organismos internacionales que avalan todo esto? Claro, lo que pasa es que el INE utiliza una muletilla de que este censo ha sido el mejor censo de la historia y que ha sido avalado por organismos internacionales. Decía, por ejemplo, por el Banco Mundial, por Fonplata, Pero ¿no? estaban Por ellos el ahí. Banco Interamericano, dice, ¿no? Por el UNFA y por el CELADE. En la reunión que tuvimos aquí cuando hicieron conocer los resultados de Santa Cruz, había una sola persona, un señor Allende, creo que no sé si es del CELADE o del UNFA, no sé de dónde es, pero cuando nosotros revisamos en las redes su currículum, es sociólogo, no es demógrafo. O sea, no tiene experiencia en Claro, censo. sí, lo vi, claro. Entonces, es más, en una mesa técnica que yo asistí al Beni en esta etapa presencial cuando estábamos en el paro, yo le pregunté a ellos, ¿en calidad de qué vienen ustedes? ¿Asesores? ¿Consultores? ¿Amigos? ¿En calidad de qué? Observadores. Y ellos dicen, bueno, venimos como veedores, pero aquí quienes Ah, hacen el trabajo es cada país. De repente, bueno, eso fue una sinceridad sí. de ellos, ¿no? Entonces, en primer lugar, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fonplata, no tienen pues un departamento especializado en censo. Ellos son financiadores Claro, solamente, ellos están cuidando su ¿no? plata. Y seguramente el informe lo firma estos supuestos representantes de organismos internacionales que son afines al Pero gobierno. no pueden, por otra parte, no pueden avalar la parte técnica, que es la que corresponde. Claro, yo siempre he observado tres cosas. Primero,
¿por qué no hicieron la encuesta de cobertura de calidad del censo? Ujú. Segundo, ¿cuál es el margen de error que se contempla en estos resultados? Porque está bien que te digan, mire, aquí hay 2 millones. Dicen que en censo no hay margen de error. ¿Qué tal? Y otra cosa que le pregunté cuando fui a La En Paz, Chile con 9 lo tiraron para abajo. por Aquí supuesto, con 9 lo avalaron. era, además, ¿cuántas boletas realmente no fueron procesadas? Es una pregunta casi obligada, porque nosotros utilizamos esa metodología que ellos tienen del lector óptico o el escáner. Utilizábamos antes para tomar exámenes de ingreso, ahora está Ujú. desconcentrado totalmente la toma de examen de ingreso. Y nosotros sabemos perfectamente que hay un buen porcentaje que no son lecturados. ¿Por qué? Porque a veces se marca mal la hoja, a veces está dobladita la Ujú. hoja, tiene algunos errores o pintó muy fuerte que dejó el Ujú. color al otro lado. Entonces hay un alto porcentaje que no son lecturadas por este escáner o por el lente óptico. Y ellos nos dicen, todo salió bien. Yo estuve ahí en el INE, le digo, quiero ver dónde está físicamente la boleta que no fue procesada. No, 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 es que eso va directamente al sistema, me dice. No hay ¿Cómo puede meter quien. directamente al sistema algo Sí, que no sí, fue pero procesado? claro, es más, nosotros tenemos una hipótesis de que varias boletas han sido mal llenadas y la lectura que ha hecho el escáner ha sido parcial. Entonces, pero estamos esperando que nos den la información. Lo grave sí es que las alcaldías y las gobernaciones están aceptando elaborar sus POA en función de lo que les van a dar y no lo están poniendo provisionalmente hasta que salgan los resultados y hasta que haya aceptación de lo mismo. ¿Sabe qué? Una vez recibir la plata y no decir ese documento, al final de cuentas va a pasar como válido. Mira, en realidad, de acuerdo a la ley, no hay resultados parciales. La ley 1492, en su artículo único, parágrafo primero, dice, el INE hará conocer resultados oficiales de población y vivienda, ¿no? Es decir, esos dos elementos, población y vivienda, eso es lo que ha hecho conocer. Después faltan, obviamente, las otras preguntas. Ahora, a mí me parece una irresponsabilidad del INE que haga conocer resultados de población y vivienda ya oficiales. O sea, no hay forma de qué, de corregir, porque la ley dice resultados oficiales. ¿Dónde puede De acuerdo, detectarse? pero no ¿Dónde son puede? oficiales hasta que no te entreguen el final y no puedes repartir la plata. Pero de población y vivienda son oficiales. Porque ahí dice, resultados oficiales de población y vivienda, solamente esas dos variables. Ya. Bien, Sí, ¿dónde ¿verdad? pueden haber, dónde puede cruzarse la información? Cuando terminen de procesar la pregunta que dice, ¿dónde reside usted? Habitualmente, ¿dónde reside usted? Entonces ahí el señor tiene que decir, ¿saben qué? Yo vivo en Santa Cruz, pero me estoy haciendo censar aquí, en Sucre. Cuando se crucen esos resultados, nosotros podemos tener por ahí otros Pero resultados. ¿será que va a responder alguien así, tan ingenuamente? Puede ser, son las preguntas que están ahí en el Ya. libro, ¿no? Entonces, la verdad es que uno no tiene explicación al trabajo realizado por el INE. Es más, el señor pues recién se está enterando de la etapa censal y poscensal, porque en la etapa precensal el señor pidió licencia, Claro, por no supuesto. estaba presente. Además, Entonces, acordate que ¿cómo puede? pidió su baja y salir del trabajo renunció por dos motivos. La primera por un problema en su rodilla izquierda, que tenía un accidente, y la otra por problemas mentales. Buscar los periódicos por problemas mentales. Y el tipo siguió dando. Tus problemas mentales no te facultan para poder hacer un censo. Claro, y otra preocupación que yo tengo es que en toda la etapa precensal quien salía, discutía con nosotros principalmente era el ministro de Planificación. Sí. Yo nunca lo conocía al señor Arandia. Y el Ahora ministro de desapareció. Planificación y Arandia termina siendo su empleado y es un organismo descentralizado e La independiente, cabeza del autónomo. INE es el ministro de Planificación. Sí, Pero resulta que ahora el ministro de Planificación no aparece, no existe, no da la no habla con cara, ustedes. no habla con nadie. Públicamente, por lo menos, no he escuchado que se pronuncie sobre el tema del censo. Bueno, el negro Arias también le está dando con un fierro, ¿no?
¿Ah? Claro, lo que Muy pasa es que- decepcionado porque él pensó que portándose bien con él y sobándolo podía lograr algo. Ahora ya, Oye, mire, Warnes ha crecido 52.000 habitantes en los yo lo últimos creo dos. eso. Oiga, ¿sabe qué? Satélite ahorita en este momento. Claro. O sea, estamos hablando de todo Warnes Claro, con la claro. ciudad satélite. Lo creo eso. Es Como una, creo lo de es La una Guardia también. ciudad, pues. Pero son pues las dos ciudades que están rodeando Santa Cruz y que se convierten en ciudades dormitorios. ¿Ah? Esa Entonces, la creo yo. pero al final de cuentas, ¿dónde se hace censar esa persona? ¿Dónde vive? Ahí donde va a dormir. Claro, ahí es donde van a dormir. Ahí. Sí. Bueno, hablado esto y visto que esto va a ser para largo, vi que te aliaste con Juan de Granado. ¿En qué términos? A ver, primero de que, y tomando un poco tus palabras al inicio, ¿no? Que vas a hablar con Vicente y no con el rector, evidentemente. Pero, ¿sabe qué? Y vos sabés, Carlos, vos has pasado por la universidad pública, donde se hacía política, era las universidades públicas. De donde nacían los donde líderes. se hace ciencia y se crea conciencia, ¿te acordás? Así es, ¿no? ¿Dónde nacían los líderes? ¿De dónde se nutrían los partidos políticos de los nuevos liderazgos? Eran de las universidades. Claro. Antes era un orgullo militar en un partido político. Sí. Era un orgullo. Cuando había elecciones de la FUL, de los centros internos, todos los jefes de los partidos políticos... Los debates eran ideológicos. Pero claro, antes, para la elección del centro interno, había debate político e ideológico. Claro. Cuando asistíamos a los congresos universitarios, uno tenía que llevar una posición, un documento para discutir señor. política ideológicamente. Sí, Hoy, yo quedo sorprendido cuando uno le habla de política a la gente. No, es que la universidad no puede estar politizada. Por favor, en las universidades necesitamos gente, pues, formada. Y no estoy aquí atacando a ninguna persona que no pudo salir ni siquiera bachiller, pero inclusive esas personas tenían educación sindical. Claro. ¿No? Los de la FES entraban a la universidad con un liderazgo reconocido. Claro que sí, claro que sí. Entonces, no hay que tenerle miedo a hacer política en la universidad. A ver, nosotros hemos llegado a un acuerdo con Juan, es más, vamos a firmar otro acuerdo con 5 agrupaciones políticas en la Ciudad de La Paz. Pero es más importante estar con Juan para ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el punto de coincidencia con Juan? Nosotros consideramos de que la Bolivia del Bicentenario tiene que ser una Bolivia diferente a la que tenemos en este momento. Este ciclo del MAS se está cerrando. Arce, Evo, lamentablemente, destruyeron la economía, destruyeron al país, ¿sí? Están destruyendo inclusive la democracia, está en tela de juicio la democracia porque no hay derecho al disenso. En este momento, yo te aseguro que si fuera la oposición que estuviera encabezando la marcha de Caracollo a la cabeza de Evo Morales, ya estuvieran presos. Claro. Al gobernador lo han secuestrado, inclusive hasta por un hecho menor. ¿Por qué? Porque fue el pueblo, fue el cabildo. Sí, el cabildo está constitucionalizado, donde se tomaron decisiones. Sí. Mi persona está procesada por terrorista. ¿Por qué? Por obedecer un mandato de un cabildo que dijo hay que parar indefinidamente hasta cuando este gobierno apruebe el censo. Imagínese. Al final tuvo resultado porque el gobierno aprobó el censo. Al final, hizo lo que le dio la gana al final nos dieron la razón. Sí. Entonces, está en tela de juicio la democracia. Entonces dijimos con Juan, ¿saben qué? Pongámonos de acuerdo. Hay que buscar la unidad. Y la unidad, sí, por una nueva Bolivia y una Bolivia que tenga la capacidad de crear oportunidades para todos. Te pido un corte. No hay ningún compromiso de cargos, de candidatura, nada de nada. Te pido un corte y volvemos al tiro porque ya, para no parar. Dale. Hecho. Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuego, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria
para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos, superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Deja tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego.